gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros, hermanos. Vamos a ver nuestra Biblia en Proverbios 8:13 para honra y gloria del Señor. Sabemos que venimos a alabar y exaltar su nombre porque Él se lo merece, hermanos. Porque día a día Él renueva sus misericordias. Así, si ya lo tienen, decimos amén. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Así es, ¿verdad, hermanos? Hay veces con nuestros labios, hay veces ofendemos y hay veces decimos: ay, pues así es Él, no te preocupes. Pero hay veces no sabemos cómo lastimamos, hermanos. Vamos a hacer una oración para que todo lo que se vaya a hacer, hermanos, sea para honra y gloria del Señor. Doblemos nuestras rodillas. Bendito Dios, Dios de Abraham, Dios de Isaí, Dios de Israel. En esta hora, Padre, estoy agradecida, Padre, porque me permite, Señor, estar en tu presencia, Señor, y hallar gracias, Señor, delante de tus ojos, mi Dios. Pero hoy quiero pedirte por este culto, Señor. Sabemos que todos los cultos son especiales, Señor. Te pido por mi hermana Lulú, Señor, que ella es la que va a llevar el estudio, Señor. Yo te pido, Padre amado, que tú pases un carbón de encendido de tu altar en sus labios, Señor, y todo lo que ella hable, Señor, sea para honrarte y para glorificarte, Señor. Quite todo nerviosismo, Señor. Ayúdela, Padre bendito, que esa palabra, Señor, llegue como aroma grato, Señor, ante tu presencia, Señor. Por quien vamos a llevar la alabanza, Señor. Le pido también, Señor, que pase un carbón encendido de su altar en nuestros labios, Señor. Que esa alabanza llegue como perfume grato, Señor. También le pido por la ofrenda, Dios amado, que usted la multiplique, Señor, al 100, al 60, al 30 por 1, mi Dios. Sabemos, Señor, que usted no nos da carga, Señor, que no podamos soportar, porque dice su palabra, Señor, que son sus diezmos y sus ofrendas, mi Dios. Asimismo, Señor, le pido por su pueblo que usted apresure los pasos, Señor. Que mis hermanas, Señor, que están en una combi, Señor, usted las haga invisible ante fuerzas perversas, fuerzas malas, y que ellas puedan llegar a alabar, a glorificar su nombre, Señor. Padre, en esta hora, Señor, yo sé que usted ha escuchado mi oración, mi Dios amado, y yo le doy gracias, mi Dios, en esta hora, Señor. Gracias te doy, Padre, en el nombre maravilloso, quien daremos toda la gloria, toda la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Bendito es su nombre, hermanos. Así le pido a mi hermana Lulú que tome este lugar para honra y gloria del Señor, hermanos. Bendito es su nombre. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre, y a su pueblo. Amén, gloria al Señor. Bendito sea Dios desde ahora y para siempre y por la eternidad. Doy gracias a Dios por permitirme estar en este lugar y compartir su palabra. Doy gracias a mi Señor porque Él es grande, Él es maravilloso con cada uno de nosotros. Y esperando que esta palabra sea de bendición para cada una de ustedes, hermanas, y que sea de edificación para sus vidas espirituales y para cada una de mis hermanas que también puedan escuchar este estudio. Doy gracias a nuestra hermana Mijail por hacerme líder de las damas de Ruth, por hacerme partícipe de estar este día compartiendo la palabra del Señor, compartiendo este estudio. Bienvenida sea cada una de ustedes, hermanas, y cada uno de ustedes, hermanos, a este lugar. Que la paz de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros y su conocimiento también sea con cada uno de nosotros, multiplicando a cada uno el conocimiento, a cada uno de nosotros, hermanos. Pueden sentarse, hermanos. Dice el Salmos 84, porque mejor es un día estar en tus atrios
que 1000 fuera de ellos. Escogería antes yo estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de la maldad. Es mejor estar un día aquí, hermanos, en la casa de Dios, escuchando su palabra. Le doy gracias al Señor porque permite que cada uno de nosotros estemos aquí. Sabemos qué está pasando en los demás países, sabemos qué está pasando ahorita en Ucrania, hay guerras. Entonces no tienen ese privilegio de estar en la casa de Dios. Y es mejor estar un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ella, practicando el mal y la maldad, hermanos. Sintámonos privilegiadas, hermanas, de estar aquí en este lugar. Y también dice la palabra de Dios que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hago presentación del título de este estudio. El título es El temor a Dios. Algunos de nosotros nos hemos preguntado si verdaderamente tenemos temor a Dios, hermanos. No sabemos, ¿verdad? Todavía no nos hemos preguntado. Vamos a leer nuestra cita base. Hebreos 12:28. Cuando tengan su cita, hermanos, los invito a que se pongan de pie a reverencia a nuestro Dios. Un amén en cuanto tengan su cita, hermanos. Dice así la bendita palabra del Señor. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, mediante ella sirvamos a Dios, agradeciéndole con temor y reverencia. ¿Sí? ¿Unidos, hermanos? Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Pues aquí el texto nos está hablando, hermanos, que el Señor nos dio un reino inconmovible. Nosotros tenemos ese reino inconmovible. ¿Y qué vamos a hacer, hermanos? Tener gratitud mediante ella sirviendo a Dios y agradando a Dios con temor y reverencia. Nosotros tenemos que tener ese temor ante Dios y esa reverencia. Le pido a mi pastor que pueda hacer una oración para que él me ponga en manos de Dios, que sea el Señor que use mi vida. Bendito Dios Todopoderoso, que reinas en el cielo, en la tierra y en todo lugar, en el nombre de Jesucristo, una vez más delante de tu presencia, ponemos en tus manos la vida de mi hermana, Señor mío, mi hermana Lourdes. Te pedimos que tomes control de su vida, que tomes un carbón del altar encendido, que toques sus labios. Te pedimos que seas con ella, que le ayudes a trazar rectamente tu palabra de verdad y que esta palabra pueda ser de edificación para cada uno de nosotros, Señor, y que también, Señor, pongamos en práctica esta palabra, Señor, que hoy nos vas a dar. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, y te damos gracias. Amén. ¿Cómo dijimos que se llamaba el tema, hermanos? El temor a Dios. Pues bueno, investigué en el diccionario común qué significaba temor, y la palabra temor significa reverencia y respeto a algo o a alguien. Eso es lo que significa la palabra temor en el diccionario común. Puede ser temor a algo o a alguien. Se refiere a tener temor o reverencia a un ídolo, o temor a agarrar una cosa que no es de nosotros.
Dice, es una emoción humana que nos hace tener conciencia del daño que significa perjuicio, mal o desgracia, o peligro, posibilidad de amenaza o ocasión de que ocurra una desgracia o un contratiempo. Eso es lo que significa la palabra temor en el diccionario común. Pero ahora vamos a ver qué significa la palabra temor bíblica. La palabra temor significa, la palabra hebrea para temor es yirá, que significa reverencia o temor. Ese es el significado del temor hacia Dios. Vamos a ver qué significa reverencia. La reverencia es una actitud de profundo respeto, amor, una conducta reverente hacia Dios. Incluye honrarlo, expresar gratitud y obedecer sus mandamientos. Eso es lo que significa reverencia a Dios. ¿Qué significa respeto a Dios, hermanos? El respeto es un valor que permite al ser humano reconocer, aceptar, apreciar y valorar las cualidades de Dios. ¿Alguna vez nosotros nos hemos preguntado si lo hacemos, hermanos? Si tenemos ese amor hacia Dios, esa reverencia, esa gratitud, porque el Señor nos permite estar aquí, esa obediencia a sus mandamientos. Ese es el verdadero temor a Dios, hermanos. Y respetar y respeto es un valor que permite al ser humano reconocer, aceptar, apreciar y valorar las cualidades de Dios. ¿Hemos valorado las cualidades de Dios, hermanos? Y a veces no lo hacemos, hermanos. Por eso este estudio de hoy es el temor a Dios. Pero también investigué qué significa la palabra miedo. Dice, es la sensación de angustia provocada por la presencia del peligro real o imaginatorio. Y también investigué la palabra miedo bíblico. La palabra hebrea para miedo es yaré, que significa amedrentar, asustar, aterrorizar o algo terrible. La palabra miedo de a veces la confundimos con el temor a Dios. De a veces decimos, tenemos miedo a Dios y hacemos cosas malas y se nos pasa el miedo y seguimos haciendo las cosas malas. Pero si nosotros tenemos dentro de nuestro corazón ese temor a Dios, va a permanecer siempre y vamos a tener gratitud con Dios. ¿Por qué? Porque le tememos a Dios. Hermana Lorena, ¿a qué le ha tenido usted miedo? ¿Tiene miedo? Bueno. Hermana Lea, ¿a qué le tendría usted, de qué manera tendría temor usted? ¿Temor bíblico? Ajá. ¿Verdad que no es lo mismo? El temor es uno y el miedo es otro, hermanos. Y de a veces nosotros confundimos una cosa con otra, hermanos. Vamos a estudiar algunos de los personajes bíblicos que tuvieron miedo. Vamos a ver esos personajes, hermanos, cuál fue el miedo de ellos. Vamos a abrir nuestras escrituras en Primera de Reyes. Le voy a pedir a mi hermana Juanita que pase a leer Primera de Reyes 19, del 1 al 9.
Cuando el rey David era viejo y avanzado. Primera de Reyes 19, del 1 al 9. Perdón. Entendí del 1. Amén, gloria al Señor. 19 del 1. Del 1 al 9, hermana. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías mandó un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que estaba en Judá, y dejó ahí a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del Hebrón, se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Hebrón, el monte de Dios, y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: pues aquí vemos que acá dio a Jezabel la nueva que el profeta Elías había matado a todos los profetas. Entonces, como Jezabel era una persona, una mujer mala, mandó al mensajero a que le dijera al profeta que así como él había matado a los profetas, también a él lo iban a matar. Entonces Elías le dio mucho miedo, y prefirió irse de ahí. Se fue y caminó por el desierto, por el miedo que tenía a que Jezabel lo iba a matar también. Entonces, vamos a ver qué dice el versículo 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Aquí vemos que Elías tuvo ese miedo y prefirió huir. Prefirió huir porque vio ese peligro que lo estaba persiguiendo. Entonces él estaba enfrentando un peligro muy grande. Vamos a ver el 4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Él prefirió que Dios le quitara la vida y no Jezabel. Él tenía miedo morir en manos de Jezabel, porque Jezabel mataba a los profetas a espada. A unos los encadenaban, a otros los apedreaban. Entonces Elías tuvo ese miedo.
y él prefería que el Señor le quitara la vida. Si nosotros estaríamos enfrentando en este momento lo mismo que Elías, ¿sentiríamos miedo, hermanos, hermanas? ¿Sentiríamos ese miedo? Entonces, así Elías tuvo ese miedo. Estaba enfrentando ese miedo en este momento. Vamos a abrir nuestras escrituras en Marcos 14, 66 al 72. Le voy a pedir a mi hermana Lea que pueda pasar a leer la escritura. Marcos 14 del 66 al 72. A su nombre. Dice así la palabra de Dios. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole le dijo: ¿Tú también estabas con Jesús el Nazareno? Mas él negó diciendo: No le conozco, ni sé de lo que me dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decirle a los que estaban ahí: Este es de ellos. Pero él lo negó otra vez, y poco después los que estaban ahí dijeron otra vez a Pedro: Verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: No lo conozco a este hombre de quien ustedes me hablan. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: Antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, él lloró. Gracias, hermana. Pues aquí vemos cuando Pedro negó a Jesús. Vino la criada y le dijo, Pedro estaba, me imagino, en una fogata calentándose. Y vino la criada del sacerdote y le dijo: Tú eres Pedro, tú estabas con Jesús. Y le dijo: No sé de qué me estás hablando, no lo conozco. Entonces Pedro se salió y volvió otra vez, y la criada le volvió a decir otra vez que él estaba ahí, y él volvió a decir que no estaba ahí. Entonces también los que estaban ahí les dijeron: Ciertamente tú eres de ellos, porque hablas como ellos, eres Galileo. Entonces Pedro le dio miedo y empezó a negar a Dios, empezó a maldecir. Dice el 71, entonces él comenzó a maldecir y a jurar: No conozco a este hombre de quien habléis. Él tuvo miedo de que a lo mejor él se imaginó: ¿qué me va a pasar a mí? ¿Qué me va a pasar? ¿Qué me van a hacer? A lo mejor él se imaginó que lo iban a crucificar, que lo iban a matar también por decir que él era Galileo. También nosotros en la actualidad a veces negamos a Jesús por miedo. Nos da ese miedo aún siendo evangélicos, nos da ese miedo y negamos a Jesús. Decimos: no somos evangélicos. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? Por miedo, hermanos. Vamos a ver Mateo 27, del 3 al 5. Le voy a pedir a nuestra hermana Azucena que pueda pasar a darle lectura, por favor. Mateo 27, del 3 al 5. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo:
yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Amén. Amén, hermanos. Aquí vemos a Judas. Judas se arrepintió de haber entregado esa sangre inocente. Judas pensó que al devolver las 30 piezas de plata ya no iban a condenar a Jesús, pero Jesús fue condenado. Entonces Judas se sintió tal vez en ese momento amedrentado, asustado, aterrorizado. Sintió que estaba ese peligro de que también le iba, quizás no sé, a pasar algo. Sintió ese miedo y mejor Judas prefirió ahorcarse. Dice el 5, y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. Imagínense, hermanos, después de que Judas anduvo con Jesús y entregó esa sangre inocente, a él le dio miedo y mejor él prefirió ahorcarse. Vamos a estudiar ahora algunos de los personajes que tuvieron ese temor. Ya sabemos qué significa el temor, ¿verdad, hermanos? El temor significa respeto, amor, reverencia a Dios, gratitud y obedecer sus mandamientos. Eso es lo que significa el temor. ¿Verdad que no es miedo? Es temor. Vamos a abrir nuestras escrituras en Génesis. En Génesis 5:24. Le voy a pedir a nuestra hermana líder que si puede pasar a darle lectura, por favor. Sí. Gloria a Dios. En Génesis 5:24 dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Ahora puedes darle lectura, hermana, a Hebreos 11:5, por favor. Hebreos 11:5. Sí. Dice la bendita palabra de Dios. Hebreos 11:5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Amén, hermanos. Aquí vemos la vida de Enoc. Enoc caminó con Dios. Enoc fue un hombre temeroso de Dios. Él fue un hombre que temía al Señor. Caminar no es que fuera de la mano con Él, sino que Él obedecía sus mandamientos. Él caminó en obediencia al Señor. Imagínense en qué intimidad no tuvo Enoc con Dios, que fue traspuesto y no vio ni muerte. Enoc fue de buen testimonio, como dice ahí en la Escritura. Y ahorita en la actualidad, hermanos, a veces nosotros no caminamos conforme a la Escritura, caminamos conforme a nuestros pensamientos, a lo que nosotros entendemos la Biblia. El temor a Dios abarca muchas cosas, hermanos. El temor a Dios es respetar a nuestro gobierno teocrático, es respetar a nuestro pastor, es respetar a nuestros líderes. El verdadero temor a Dios es obedecer sus mandamientos, amar a nuestro prójimo,
amar a nuestro Dios, obedecerle. Ese es el verdadero temor, hermanos. No es miedo que nada más digamos, pues ya hicimos esto y tenemos miedo y se nos quita, no. El verdadero temor permaneció en aquellos hombres, en aquellos grandes siervos de Dios que caminaron. Ahí está Moisés, fue un siervo de Dios que caminó con Dios, obedeció las leyes, obedeció a Dios. También tenemos a Elías. Ellos fueron hombres temerosos de Dios, fueron grandes hombres que temieron al Señor. Eso es lo que nos falta a nosotros en este tiempo, tener temor al Señor, ese verdadero temor que de a veces no tenemos, hermanos, que de a veces nos dejamos guiar por otras cosas, nos dejamos guiar por la modalidad, por el celular, por otras cosas que no nos edifican, hermanos. Tenemos que tener ese temor al Señor, pero también vamos a abrir nuestras escrituras en Ruth 16, Ruth 1, del 15 al 16. Hermana Lorena, ¿puede pasar a darle lectura, por favor, a la escritura? Amén, gloria a Dios, hermanos. A su nombre hay que glorificar al Señor, alabar al Señor, agradarlo, hallar gracia delante de sus ojos. Hermana Lorena, Ruth 1, 15 al 16, por favor. Ruth 1, 16, 15 al 16, perdón. ¿Puede pasar, por favor, hermana? Noemí dijo, he aquí tu cuñada se hará vuelta a tu pueblo y su Dios se ha vuelto a ti tras ella. Respondiendo Ruth, no me ruegues que te deje ni me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré y yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Gracias, hermana. Pues aquí vemos a Ruth. Ruth era una moabita, Ruth no era judía. Cuando murieron los hijos de Noemí, le dijo que se fuera a su pueblo, que se regresara a su pueblo y a sus dioses, porque Orfa, su cuñada, se regresó a su pueblo y a sus dioses. Pero Ruth veía el temor que su suegra tenía, que Noemí tenía. Entonces, Ruth también empezó a tener temor y Noemí le dijo que se fuera a su pueblo. Y le dijo, no me pidas que me vaya. Dice el 16, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, yo iré. Y donde quiera que tú vivieres, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ruth veía las grandezas del Señor. Ruth fue una mujer temerosa. ¿Por qué? Ella sabía que Noemí tenía un Dios verdadero. Entonces, ella prefirió a dejar esos dioses, a dejar su pueblo. Y le dijo a Noemí, tu pueblo será mi pueblo, donde tú vivieres, yo viviré.
Entonces, Noemí fue una mujer temerosa que abrazó esa fe judía. Y sabemos la vida de Ruth, qué fue lo que pasó después. Ruth fue recompensada. ¿Por qué? El Señor bendijo a Ruth. Después que sufrió Noemí y ella, que anduvieron, que caminaron hasta llegar a su pueblo, fueron bendecidas. ¿Pero por qué fue bendecida Ruth? Por temor a Dios. Nosotros tenemos que ser temerosas, hermanas. Igual los hermanos. Si hubiera aquí hombres temerosos y mujeres temerosas, el Señor nos llenaría de su Santo Espíritu y nos daría muchas cosas, hermanos. Como leíamos al principio, Dios nos dio un reino incorruptible, inconmovible, perdón. Nosotros tenemos que agradecer al Señor por todo esto. Vamos a abrir nuestras escrituras en Eclesiastés 12:13. Eclesiastés 12:13. Le pido a nuestro pastor que le pueda dar lectura, por favor. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Cómo vamos a ser temerosos, hermanos? Voy a poner un ejemplo de dos familias. Voy a poner el ejemplo de la familia Hernández, un ejemplo, y la familia Ruiz. La familia Hernández se quedaron ambos, las dos familias, el padre de familia quedaron sin trabajar, no tuvieron trabajo. Pero la familia Hernández era temerosa de Dios, y la familia Ruiz no. Entonces, el padre de la familia Ruiz empezó a robar, dijo, ¿qué les voy a dar de comer a mis hijos? ¿Qué voy a hacer? Pero la familia, a orar, el padre de familia les dijo a sus hijos, vénganse a orar. Se pusieron a orar y Dios los bendijo. ¿Por qué? Porque fueron temerosos de Dios. ¿Por qué? Porque el Padre les enseña el temor a Dios a sus hijos. Pero sin embargo, la familia Ruiz tuvo sus consecuencias, porque al no respetar algo que no es de nosotros y robar, tiene consecuencias, hermanos. Entonces nosotros tenemos que tener temor a Dios. Los padres de familia tenemos que enseñar a los hijos a temer a Dios desde pequeños, a enseñarles su palabra, a respetar las cosas de Dios, a respetar este lugar que es santo. Ese es el verdadero temor a Dios, hermano. Pues el Señor les bendiga, hermanos. En este día yo le doy gracias a Dios porque me permitió estar aquí. Es primera vez que yo estoy aquí al frente, hermanos. Saben que este es un lugar santo y pues nos ponemos nerviosos, ¿verdad? Pero yo le doy gracias a mi Señor porque somos privilegiados, hermanos. Y los invito, hermanos, a que tengamos ese temor. Me cuento yo también, hermanos, a tener ese temor al Señor, a obedecer sus mandamientos como lo dice en su palabra.
a tener ese amor por la palabra de Dios, a enamorarnos cada día de Dios, hermanos, y agradecer por todo lo que Él nos da. Tener esa gratitud, a ser reverentes, a respetar a cada uno de nuestros hermanos también. Ese es el verdadero temor, hermanos. No fijarnos en el que dice el hermano, mira el hermano, dijo esto, no. Tenemos que ver a Jesús. Nuestros ojos tienen que estar puestos en Él, en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Ese es el verdadero temor. No tengamos miedo nada más y sigamos pecando, sigamos haciendo lo mismo. Yo ahora que me enfermé, le dije al Señor, a donde quiera que tú me mandes voy a ir. Y les digo, hermanas, es primera vez que estoy aquí. Y yo dije, Señor, si tú me estás dando la oportunidad de estar ahí, ahí voy a estar. Tenemos que tener ese temor, hermanos. Ya sabemos cada uno de nosotros cuando pasamos por una situación difícil. Entonces hay que empezar a trabajar en cada uno de nuestros corazones y hacer la voluntad del Señor. Obedecer, y a veces decimos 10 mandamientos, pero 10 mandamientos significa muchas cosas. Esta palabra temor significa muchas cosas, hermanos. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Que esta palabra haya sido de edificación a cada uno, hermanos, de ustedes.